19:24, nosotros ya hablando un poquitito de lo que les prometíamos de arranque en este programa, que íbamos a hablar de Paraguay y de China. Exactamente. Relaciones, desafíos, oportunidades. Muchísimo se estuvo hablando ya desde hace bastante tiempo de la posibilidad de que el Paraguay oficialmente tenga relaciones con China continental. Y hay partidos políticos y referentes políticos que abiertamente han dicho tenemos que dejar la tradicional relación con Taiwán e ir a entablar relaciones diplomáticas con China. Pero además de eso, ya de hecho hay muchísimas relaciones comerciales en el día a día. Claro, y sobre eso queremos hablar, cuáles son las expectativas también de cara a lo que se viene en los próximos años. Por eso saludamos a nuestros invitados de la noche. Primeramente a Santiago Fiorio, él es miembro del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sí, muy buenas. Un saludo a todos. También estoy muy contento de reencontrarme con Jorge aquí en esta ocasión. Gracias por venir. Y Jorge Peralta, gerente general de la Cámara Paraguay-China de Industria y Comercio. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto estar en el programa y esperemos aportar al conocimiento del público en general. Un gusto también, Santiago, volver a encontrarnos aquí. ¿Qué es lo importante? O sea, hablamos de un gigante como China, que ya de hecho hay muchas relaciones en números. ¿Qué significa para el Paraguay hoy en cuanto a importaciones? No sé si llegamos a meter algún producto, digamos nosotros, a China. No, la balanza comercial con China continental, la balanza comercial bilateral es deficitaria y la más alta en déficit en toda América prácticamente. Al no tener Paraguay relaciones diplomáticas con China continental, es muy poco lo que se le puede vender por el tipo de producto en el cual nosotros estamos especializados, que son más los alimentos, ¿verdad? Hay muchas restricciones, muchos controles, y en países que no tienen organismos que se reconocen, ¿verdad? Y se tratan, entonces es más complicado, pero sí hay un poquito que se está exportando a China. Por ejemplo, el sésamo se está exportando, desperdicio o desecho de cobre, aluminio, bronce, cueros y pieles, algunos aceites esenciales, por ejemplo, son algunos productos que representan el 90% de lo que se exporta a China. Estamos hablando más o menos, lo máximo que se llegó fue 50, 60 millones de dólares, pero ahora se redujo bastante, 15, 12, 15 millones de dólares. ¿Para un mercado que podría comprar cuánto? Podría ser muchísimo, podríamos vender soja, carne, nuestro producto estrella y muchísimas cosas más, ¿verdad? Pero se importa bastante de China, ¿verdad? De hecho, más del 30% de lo importado, estamos hablando de 14 mil millones de dólares año, de los cuales 4.200 millones de dólares, 14 mil millones de dólares año es lo total importado por el Paraguay, de todos los países. Y de eso, 4.200 millones de dólares viene de China continental. El país es nuestro mayor socio comercial de la parte de las importaciones. Y en este marco, ¿es necesario cambiar, digamos, las reglas de juego? Yo creo que Paraguay, al no tener esas relaciones diplomáticas y al no poder exportar sus productos estrellas, con un solo cambio de relación, se puede dar una apertura gigantesca al comercio en 4 variables, ¿verdad? Yo soy economista y justamente siempre hago un análisis al respecto. Tenés comercio exterior y ahí tenés las exportaciones que podrían llegar a miles de millones de dólares, 4.000, 5.000 millones de dólares, y equiparar así nuestra balanza comercial. Al no vender directamente, al no exportar directamente a China continental, lo hacemos de manera indirecta, con lo cual se pierde muchísimo, ¿verdad? Estamos hablando de carne, por ejemplo, unos 800 a 1.000 millones de dólares menos, y en soja 1.400 a 1.500 millones de dólares menos de lo que podríamos, por citar solo 2 productos. Y después tenemos muchísimos otros productos que China consume y que tiene un plan alimentario que necesita cada vez más consumir. Comercio exterior. Segunda variable, tenemos inversión extranjera directa. No podemos recibir inversión extranjera directa, por más que el Banco Central hace figurar algunos consorcios entre empresas paraguayas y algunos chinos, pero el grueso de la inversión extranjera directa que China sí hace en otros países de América Latina no lo podemos recibir, es 0 ahora mismo, y lo cual, si hay relaciones con China, ellos podrían invertir en muchas industrias, en infraestructura, en fábricas, en un sinfín de cuestiones que tienen que ver con un impacto en nuestra economía. Después tenemos la financiación, que es algo que optativo. Paraguay puede o no optar por obtener un financiamiento alternativo aparte del BID, del Banco Mundial, del Fondo Monetario, porque China también tiene su propio sistema de financiamiento en Asia, con el BRICS también, ¿verdad? Y después tenemos lo que es la cooperación técnica, que sí estábamos teniendo con Taiwán, ¿verdad? La cooperación técnica, las donaciones y cooperación técnica, que es algo que sí tenemos con Taiwán. Con Taiwán nosotros tenemos nuestra balanza comercial
se le está exportando bastante, ahora creció mucho la exportación de cerdo, de carne, pero es apenas un producto, ¿verdad? Hay que admitir, sí, subió bastante la exportación últimamente de Taiwán, pero comparado con lo que sería con China es 10 veces más, ¿verdad? Y en cooperación, no tengo la cifra exacta, pero 170, 140 millones de dólares, no sé si acá Santiago tiene el dato, ¿verdad? Pero es interesante la cantidad de donaciones y convenios que hay, pero no tiene un impacto real en toda la economía. Es solamente tal vez los becarios o la gente que recibe algunas capacitaciones en el campo, digamos, está recibiendo ese impacto, pero la economía en su conjunto no recibe ese impacto con Taiwán. Entonces, por eso vale la pena debatir, y lo que sí llama la atención es que nunca hubo un debate serio en el Congreso. Siempre se ideologiza o se politiza, ¿verdad? Y esa es la parte que nosotros, como yo estoy en el sector privado, ¿verdad?, que nosotros criticamos, ¿verdad? Y invitamos siempre a que se analice seriamente y que todos los sectores de la sociedad puedan participar de ese debate, ¿verdad? ¿Hay expectativas respecto al próximo gobierno? ¿Cómo se mira eso con la posibilidad de esta situación con China? Honestamente, bueno, viendo algunas declaraciones ya que se han dado, es improbable que eso se dé, que se dé un cambio de timón en relación a las relaciones diplomáticas con China. Sin embargo, hay una presión que va más allá de la relación bilateral entre Paraguay y Taiwán o Paraguay y China. También hay una presión regional al respecto. Cada vez más países de América Latina están cambiando de postura. Los últimos aliados, uno de los más grandes aliados de Taiwán ha sido Panamá, que muy recientemente, si me no recuerdo, creo que fue en 2015. 2018. 2018, sí. A partir de 2015 empezó un proceso para preparar un cambio hacia China, y ha tomado 3 años para este gobierno elaborar un plan para llevar adelante relaciones comerciales con China. Resulta que para Panamá necesitaba este lapso de tiempo. Bueno, ellos tienen una economía centralizada en el canal de Panamá, lo cual tiene una relevancia importante para China también. Porque, bueno, cuando hablamos de China, estamos hablando del comercio global. Parte de esa presión internacional a la que me refiero también está en el Mercosur. Que de hecho fue tema también en la cumbre del año pasado, del 2022. El año pasado fue bastante acalorada la posición de la presidencia de Uruguay en particular. Ellos tienen un gran interés y incluso han indicado que ellos tienen ya el interés de empezar relaciones comerciales directamente. O sea, Mercosur presiona a Paraguay, ¿verdad? Hay una presión sobre Paraguay con este tema. Hay una presión porque el Tratado de Asunción constitutivo del Mercosur impide que haya relaciones específicas de libre comercio con otros estados que no son del bloque. Imagínense un país tan grande como China. China no es solamente un país, China es prácticamente un continente solo, como estado solo, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar en la población mundial, por la cantidad de gente que vive en China, 1 de cada 6 en este mundo es chino. Y esa persona consume. Significa 1/6 de la población mundial, lo cual para Paraguay, que es un país que busca la agroexportación principalmente de alimentos, que fue lo que ya Jorge nos indicó muy acertadamente, es muy relevante para nosotros, y China ahora está buscando esa importación de alimentos, a la cual el Mercosur como un conjunto, por supuesto, quiere explotar. Mercosur hoy día tiene acuerdos que son ya con otros países. Por ejemplo, hay un acuerdo de preferencias comerciales entre Mercosur y la India, por ejemplo. Y ahí hay un incipiente desarrollo del comercio regional. Ahora, a diferencia de India, China es un país que comercialmente está en todos lados. O sea, yo le pongo un desafío a usted o los que nos están siguiendo por la televisión, que se fijen entre los objetos que están en la casa, cuántos objetos son chinos. Mi corbata es de China y lo tengo aquí en mi celular. Mis zapatos, si mis zapatos no son chinos, es muy probable que parte de lo que está aquí haya sido producido en China y ensamblado en otro lugar, ¿verdad? Claro. Entonces, realmente estamos hablando de comerciar con China, es prácticamente comerciar prácticamente con el mundo.
es relevante. Ya que mencionaron nomás el tema de los BRICS también, ¿verdad? El BRICS está tomando mucha fuerza, incluso hablando de una posibilidad de una moneda común, y yo supongo que Brasil también va a estar muy interesado en que el Mercosur acompañe esto, ¿verdad? Sí, totalmente. Ahora, para ponernos más en contexto, porque mucha gente a lo mejor pregunta, ¿es imposible pensar en tener relaciones diplomáticas fuertes con los dos países? Eso no ocurre, ¿verdad? O sea, No ocurre no es porque, factible. porque en la resolución 2758 del año 71, la mayoría de los países del mundo se pusieron de acuerdo en reconocer a China como la representante de todas las Chinas, digamos, por así decirlo. Aunque ellos creen que ellos son la única China y ellos tienen una política que es un país, dos sistemas, ¿verdad? Entonces, es complicado porque ni siquiera Estados Unidos ni la Unión Europea hacen eso. Acá hay algunos políticos que dicen, no, vamos a tener una embajada en Taiwán, vamos a tener una oficina comercial en China continental. Ni Estados Unidos ni la Unión Europea hace eso. Yo quería, y me tomo el atrevimiento, ¿verdad? Yo les compartí unos datos estadísticos. Sí. Solamente quiero mostrar una de las láminas, A ver si si se es puede, posible. la anterior a esta que está ahora, que se está observando, la anterior. Estos. Sí, esto es lo que es la balanza comercial, que es diferencia entre exportaciones, lo que el país produce y exporta fuera de un país, y las importaciones, lo que se introduce de fuera del país. Sí. Solamente Argentina tiene un déficit en la balanza comercial bilateral con China por una cuestión interna de Argentina, Claro. problemas que ellos tienen, ¿verdad? Pero después Brasil, Uruguay y hay otros países también vecinos, Chile y Perú, que tienen superávit en la balanza comercial. Dos de ellos incluso con tratado de libre comercio, como son Chile y Perú. Chile en el 2005 y Perú en el 2009. Son países que le venden más a China de lo que le compran. Entonces, cuando se escuchan esos argumentos de que nos van a inundar con productos chinos, que cuidado con eso, ¿verdad? Que cuidado con la trampa de la deuda, ¿verdad? Que si uno analiza por el financiamiento que yo le decía, yo creo que Paraguay lo que tiene que, en primero es debatir el tema seriamente, cosa que no se hace, como siempre se habla de tema ideológico y se politiza el tema y no es el punto. Y segundo, que nosotros tenemos que tener en cuenta que lo que el país el impacto económico que el país va a tener con estas relaciones. Y estamos viendo, por ejemplo, en la balanza comercial de estos países, que estos países están ganando en su relación con China. Una cosita, porque siempre hay poco tiempo, ¿verdad? En esto, Sí. pero ya en base también a la experiencia, se suele hablar que hay que saber, por ejemplo, para comerciar con China. Y hay como una serie de consejos, porque no sé si hay choque cultural, idiomático. Sí. ¿Qué hay que saber? De la manera de encarar, digamos, ya en la parte humana, el trato personal, es muy distinto, ¿en serio? Sí, bueno, en realidad los chinos son una cultura se llama de alto contexto y por decirte, en una mesa de negociaciones, Alemania es una cultura de bajo contexto, y voy a explicar qué eso es. Están en la mesa opuesta, digamos, que China. En el alemán, por ejemplo, vos tenés que muy precisamente negociar, hasta incluso el alemán tiene palabras muy específicas, muy precisas, y en el trato, ¿verdad? Los chinos como que dan vueltas, como que uno tiene que tratar de contextualizar lo que te quieren decir, porque tiene un lenguaje casi poético. Después tener el tema de la mentalidad china, ellos tienen un pensamiento colectivo, del confucianismo viene eso, no viene del comunismo, viene del confucianismo, que es un sistema de pensamiento colectivo, actúan de manera conjunta como sociedad. Sin embargo, los occidentales somos más, digamos, individualistas, ¿verdad? Nos preocupamos más uno a uno lo que cada uno, digamos, lo que cada uno puede ganar. Son cuestiones, después tener el idioma. Sin embargo, Paraguay ahí tiene una pequeña ventaja. Los que estudian mandarín, chino mandarín, saben que hay algunas palabras en el chino mandarín que en el guaraní nosotros tenemos hasta ciertas equivalentes en los tonos, en el puso. Un ejemplo más que siempre doy, si en guaraní es mamá, ¿verdad? Y en chino exactamente así se pronuncia el número 4, por ejemplo. Depende del tono que vos leías, puede significar también muerte. Porque el tono puede cambiar puede cambiar la palabra, la forma. Entonces, conocer un poco el idioma y las redes, las plataformas digitales. Hoy día China utiliza mucho el WeChat, que es como el WhatsApp, el Facebook, el Instagram, todo junto en uno. Entonces son pequeños tips, ¿verdad? Para ¿Dónde se puede buscar asesoría para saber más de esto, digamos, la gente del sector privado, por ejemplo, que quiera? Claro, nosotros como consultora tenemos lo que es China Consultora, una consultora que yo siendo paraguayo formé estando en China continental. Nosotros asesoramos justamente a gente que está en el sector privado. Y bienvenido si hay gente del sector público, porque también de repente hay cuestiones interesantes que se pueden ver con China, ¿verdad? Santiago, decía el señor Jorge, el gran desafío es poner esta discusión sobre la mesa a nivel político, hablar en serio, debatir, discutir, sacando ideologías. ¿A usted le parece también que ese es el gran desafío para
el resto de meses y podríamos decir incluso para los 5 años que vienen? Todas las discusiones siempre tienen que darse con un sustento académico, jurídico y por supuesto práctico. En este caso el sustento que nos propone Jorge justamente es más bien por el práctico, ¿verdad? Desde el punto de vista académico hay varios estudios que se han hecho al respecto y visitar estos resultados que honestamente han reflejado una tendencia favorable hacia volcar la balanza comercial hacia la China continental, como le podríamos llamar, es relevante. Y por último, lo jurídico y también histórico hay que tener en cuenta cuál es el pasado de China para poder tomar una decisión que también esté basada en términos morales. Por ejemplo, hoy en día el Estado paraguayo reconoce a Taiwán o a la República de China como el Estado que verdaderamente representa a toda la China. Y hay que entender de dónde sale esta postura. O sea, en otras palabras, cuando se fundó las Naciones Unidas, hay una foto de Chiang Kai-shek, el primer presidente de Taiwán, como podemos llamar de manera que, básicamente fue una dictadura militar que duró hasta el 92. Fue el que fundó las Naciones Unidas y era el que tenía el espacio en el Consejo de Seguridad. En el 71 ocurre el cambio, donde el mundo reconoce, a partir de una resolución en el ámbito de las Naciones Unidas, a la República Popular China como el referente que realmente representa al pueblo chino. Y eso tiene un contexto moral para analizar. O sea, ¿cuál es el Estado que realmente representa al pueblo chino? Hoy en día la amplia mayoría del mundo ya reconoce a la República Popular China como el Estado que efectivamente es parte de este contexto, ¿verdad? Hoy en día estamos en un debate acalorado sobre, posibles tensiones sobre alguna posible invasión. Se habla mucho de ese conflicto armado entre la República Popular y Taiwán. Pero honestamente yo espero que ese día nunca llegue, ¿verdad? Porque no solamente va a ser devastador para estos países, sino también para el Paraguay como actor del comercio internacional. El Paraguay necesita, los paraguayos, los consumidores, necesitamos estos productos que vienen desde China, ¿verdad? Entonces, un conflicto puede tener una repercusión así. Ya vimos el impacto que ha tenido en nuestra economía el conflicto en Ucrania y la Federación Rusa. Y imagínense de vuelta en este contexto, ¿verdad? Entonces, también hay un debate moral que se tiene que realizar para tomar esta decisión. Así que esos serían los tres principales ejes de discusión que se tendría que tener en cuenta, ya sea estos 5 años o realmente a largo plazo, porque esto tiene que ver mucho con la relación, no solamente entre China y Paraguay o Taiwán y Paraguay, sino con otros países también. Muchas gracias, señores, por estar con nosotros. Muy interesante el tema y seguiremos conversando seguramente en otra oportunidad. Perfecto, muchísimas gracias por la invitación. Muy amables, en serio. Gracias. Bastante interesante. Tenemos que hacer ahora una breve pausa. Se nos va el tiempo, breve corte y ya volvemos.